Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Me avisan si se observa, por favor. No se olvidarán también en el chat de poner sus nombres completos para la asistencia. Sí, listen, sí, sí, Ya, sí, sí, observa. listo, vamos entonces, ¿no? En lengua y literatura vamos a empezar a revisar y a reforzar lo que fue y lo que nos faltó de la estructura de la entrevista del trabajo, ¿no? Ya vimos que teníamos tres partes que se pueden llevar a cabo acerca en el momento que uno esté en una entrevista de trabajo, que por lo general siempre va a ser la presentación, el desarrollo y el cierre. La presentación donde cada uno de nosotros pues vamos a dar un saludo de bienvenida, un saludo de agradecimiento por la oportunidad. Vamos un poco a dar una breve introducción de lo que nosotros eh, venimos con, ¿cómo se conoce? Cuál es nuestra aspiración después de la entrevista. Después, por supuesto, tendremos el desarrollo y depende del tipo de entrevista, como lo vimos eso va a ir nos permitiendo a nosotros, si bien tan solo contestar las preguntas, o a lo mejor podamos nosotros explicar un poco más y dar muchos más argumentos del por qué nosotros somos la persona idónea para el cargo. Finalmente tendremos el cierre, que pues en el cierre estábamos hablando de que ya es el fin de la entrevista, ¿no? Es en la oportunidad donde si es que algo no quedó claro, si tenemos alguna duda, cualquiera de esos inconvenientes o inquietudes que hubiesen surgido o durante la entrevista, en el cierre ya lo podemos ir preguntando de manera directa al entrevistador, ¿no? Decíamos que la presentación es el momento inicial en que te presentas al entrevistador y él te expone brevemente el puesto de trabajo en este momento, ¿no? Siempre hay que mostrarnos interesados y decididos a que nosotros podemos conseguir ese puesto y nosotros podemos realizar ese trabajo. Porque una persona cuando está buscando empleados nota el interés por compromiso y nota el interés porque en verdad necesita el trabajo, ¿no? Necesita el trabajo y está muy enfocado, que es una persona muy responsable, muy decidida, muy disciplinada y nos va a ayudar bastante en el trabajo, ¿no? Les he traído también algunos aspectos claves para una entrevista, que vamos a conocerlo como 5 claves para hacer una entrevista de trabajo. La primera clave es anticiparse. Piensa en tus aficiones, inspiraciones, profesiones, intereses. La anticipación nos va a permitir dar un poquito de ese plus de lo que el entrevistador espera de nosotros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a asistir a una entrevista de trabajo en una cafetería, pues empapémonos un poquito del tema. Conversemos si de pronto no sabemos muy bien de este trabajo. Dialoguemos, consultemos acerca de un poco los tiempos, cómo se manejan, cómo son estos lugares, cómo les gusta a las personas que uno trabaje ahí. A eso es anticiparse a la posible entrevista que nos toque, para que si en el momento voy a hacer un paréntesis con el mismo ejemplo. Digamos que la entrevista que tenemos de la cafetería nos pregunta si usted de pronto conoce lo que es un capuchino, ya, digámoslo así, conocemos lo que es un capuchino y nosotros el día anterior ya vimos que de pronto, qué nomás lleva esa, ese, ese café. Y les sorprendemos, sí, este capuchino se prepara así, 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 así. Entonces, gracias a la anticipación, pues podemos decir que tenemos un poquito más de oportunidad con respecto a los demás entrevistados, ¿no? También tenemos las preguntas frecuentes. Hablemos de usted, qué puedes aportar a la empresa, tus fortalezas y tus debilidades. No, siempre, casi siempre, por lo general vamos a tener estas respuestas.
estas preguntas, perdón. Siempre vamos a tener, cuénteme un poquito más, dónde ha trabajado, cuál es su experiencia, qué es lo que espera de este trabajo, cuál es su aspiración salarial, que últimamente se ha vuelto muy, muy, muy cotidiano. Siempre preguntar cuál es su aspiración salarial, porque se piensa que la persona en esta, ahí ahora enfocándonos en nuestro contexto, pues se piensa que la persona va a decir a salarios exorbitantes, cuando en realidad la situación del país es muy complicada y cada persona trata de decir lo menos pensando que a lo mejor eso le va a ayudar a quedarse con el trabajo. Y ahí un poco estamos desprestigiando el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Estamos desprestigiando y pensamos que trabajar por menos, por menos dinero con tal de trabajar, pero en la realidad pues no es lo más idóneo. Valorar el currículum vital. Siempre el currículum vitae o el currículum, o solo el currículum que se le conoce, o la hoja de vida. Por favor, al momento que nosotros hagamos un currículum, tratemos de hacerlo de la manera más honesta del mundo. No hace falta llenar el currículum con varias cosas de experiencias que a lo mejor ni siquiera tuvimos o ni siquiera hicimos, porque una persona cuando contrata en base al currículo, cuando en el momento que nos toque trabajar, ahí se va a dar cuenta de que no, todo lo que puso en el currículo no era del todo cierto. Entonces vamos a crear un cierto desprestigio hacia nosotros como personas desde el inicio. Entonces eso nunca es lo más recomendable, ¿no? ¿Cómo vestir? La presencia formal y discreta, no te disfraces. Esto por lo general, pues dependerá del lugar, dependerá del tipo de trabajo que vayamos a observar. Si es un trabajo para una empresa, notablemente vamos a tener que ir un poquito formales. Si es trabajo un poco al aire libre, pues podremos de ir un poco semiformal, casuales. No, o en algunos casos la propia entrevista nos dice cómo tenemos que ir vestidos a la entrevista. Tenemos tenemos, ya se me perdió, tenemos la actitud positiva. Actitud positiva siempre, ir interesados, motivados. Listo, eso siempre, ¿no? No hay necesidad de explicar un poco esto, porque pienso que cada uno de nosotros al momento que vamos a una entrevista vamos lo más motivados posibles, ¿no? Para lograr conseguir, ¿no? Que nos vaya súper bien y podamos conseguir el trabajo al que nosotros queremos aspirar. Vamos a ver lo que es un pitch. ¿Qué es un pitch? Un pitch es la forma en que yo, cómo me presento hacia mi entrevistador. La forma en cómo yo, digamos, le vendo lo que yo soy a la persona. Eso se conoce como pitch. Me avisan, por favor, si el video se observa bien y si tenemos algún problema para poder pausar, esperar que se cargue y seguimos normalmente. Sí se observa bien. Quiero compartirte un método para que Sí, se sepas observa bien, cómo Licen. presentarte en una entrevista de trabajo o cómo Ya, muchas presentarte gracias. para conseguir una. Si te gusta este video, recuerda darle un like y suscribirte a mi canal donde hablamos de marca profesional, empleabilidad, procesos de selección y mucho más. ¿Te has preguntado qué impacto generas a una persona que acaba de conocerte? En marketing existe un término que se llama top of mind. Hace referencia al posicionamiento que tienen las marcas en nuestro cerebro. Y las personas también tenemos una marca. Por ejemplo, ¿en qué piensas cuando digo Steve Jobs? Probablemente en Apple. Cuando digo Angelina Jolie, quizá que es una actriz. Cuando digo Shakira, es una cantante, baila bien. Pregúntate en qué piensan las personas cuando dicen tu nombre. He ahí la importancia de trabajar en tu marca profesional y posicionarte en el mercado laboral. Para que puedas presentarte brevemente en cualquier espacio, te recomiendo crear un elevator pitch. Este término es un anglicismo que hemos adoptado y no existe una traducción exacta al español,
Lo más similar vendría a ser un discurso o propuesta breve y consiste en una presentación profesional bien estructurada de menos de 2 minutos en la que se pueda plasmar el valor que puedes agregar a una empresa o proyecto con el fin de obtener una oportunidad laboral, de negocio o de colaboración. Lo importante del concepto es que en este corto tiempo puedas hacer una presentación efectiva e impactante que pueda abrirte esa primera puerta. Además de tener un enorme potencial para ayudarte a conseguir esa entrevista laboral, también puede formar parte de tu presentación durante la entrevista de trabajo. Recuerda que en un proceso de selección estás ofertando tu perfil profesional y tienes que saber cómo venderte. El elevator pitch, desde el enfoque de la empleabilidad, responde a 3 preguntas esenciales. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria profesional y qué te diferencia de los demás? Para desarrollar tu elevator pitch hay 4 pasos a seguir. El primero es indicar quién eres. Debes mencionar tu nombre, si deseas puedes incluir algo de tu vida personal y debes tener claro el titular de tu perfil profesional, que por lo general es el nombre de tu profesión o alguna especialización si la hay. Por ejemplo, mi nombre es Michelle Engelman, mi pasión es el talento humano, soy psicóloga organizacional de profesión, headhunter, asesora de marca profesional, experta en selección de personal. El segundo paso es describir tu perfil profesional. Puedes mencionar la experiencia que posees. Por ejemplo, tengo 10 años de experiencia haciendo A, B y C. También puedes mencionar una o 2 de tus funciones principales e incluye dentro de ella uno de tus logros. ¿Cuál fue el problema que resolviste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y qué resultado obtuviste? Tus competencias deben estar objetivamente reflejadas por tu logro. Por ejemplo, tengo 6 años de experiencia en selección de personal y gracias a mis resultados en la empresa X me asignaron la responsabilidad de participar en una reestructuración. Haciendo hunting en 6 ciudades del país, logré cubrir 50 vacantes en un mes. En el siguiente año, el 92% de los colaboradores contratados se mantuvieron en la empresa y se redujeron los costos de contratación en un 30%. El tercer paso es identificar tu valor agregado como profesional. Responder a las siguientes preguntas puede ayudarte a identificarlo. ¿Qué te diferencia de los demás? ¿Qué hace que tu perfil sea tan valioso para este cargo? Por ponerte un ejemplo, en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en empresas nacionales y multinacionales, desde pequeñas con 15 colaboradores, medianas con 100 y grandes de más de 1000, involucrándome con equipos de talento humano de 3 miembros, 15 miembros y más de 40. Siempre he logrado adaptarme y entregar resultados excepcionales que cualquiera de mis ex jefes los puede validar. El cuarto paso es redactar tu discurso por escrito y ensayarlo añadiéndole un toque de pasión. Repítelo hasta que te lo aprendas a conciencia, que te fluya natural y seas capaz de modificarlo y personalizarlo en función al cargo que deseas conseguir, a la persona o la empresa a la que te estés dirigiendo. Así, tus probabilidades de éxito de conseguir una entrevista laboral aumentarán y si lo utilizas ya en un espacio de entrevista, podrás generar un mayor impacto. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, Listo, ¿no? Creo que con todas las pautas que nos dio a la capacitadora en esto de lo que es un pitch, pues nos ayudan y nos convencen, ¿no? Pienso que todos, si nosotros, cada uno de nosotros estuviéramos ofertando un trabajo y ella viene y nos explica las formas así, pues creo que tiene alta probabilidad de ser contratada, ¿verdad? Todo lo que, cada consejo que nos dijo, por favor, todos, si es que en algún momento ustedes tienden a tener una necesidad de pues conseguir un trabajo X, repasen, observen, porque es muy bueno realizar un buen pitch, porque eso nos ayuda
más que una probabilidad sería un 70-30 de poder conseguir el trabajo, 70 de probabilidad de porcentaje que sí podemos, lo vamos a lograr y 30 de que no lo vamos a lograr. Entonces siempre es bueno prepararse no solo para la actividad o solo para ese momento o pensar a lo mejor que con la experiencia que uno se tiene ya es suficiente para que para que nos den el trabajo, ¿no? Siempre es importante prepararnos, dar un plus más, darle la importancia que nosotros queremos, porque una vez que nosotros pasamos la entrevista, depende de eso para que nosotros logremos o no logremos conseguir el trabajo. Y si no lo logramos, pues nos vamos a arrepentir de no habernos tomado este tiempo para poder hacer o bien los 5 pasos que yo les presenté anteriormente o los 4 consejos que acá nos están diciendo para poder obtener el trabajo. Y estamos en la parte del desarrollo, ¿no? Donde el entrevistador o reclutador quiere conocer los detalles de tu formación, tu experiencia profesional, tus competencias. Aprovecha este momento para mostrar la mejor imagen de ti mismo. Es muy importante que recuerdes bien los datos, fechas que aparecen en tu currículum y tengas claro los aspectos que quieres destacar. A lo mejor esto dependerá del contexto, ¿no? Porque habrá entrevistas de trabajo donde se enfoquen en el currículum o hoja de vida que se esté presentando y habrá también trabajos en los que tan solo lo observen y quieran que se explique el currículum que está redactado, ¿no? Entonces, tenemos que manejar las dos partes. Además de esto, siempre en el desarrollo, cuando se está viendo lo del currículum, ahí explican el cargo y preguntan si es que ustedes pueden o no pueden adaptarse hacia el trabajo. Es muy importante, las respuestas siempre son las mismas, como todo el mundo se adapta, pero yo sugiero siempre que en una entrevista de trabajo no solo digan que ustedes se adaptan, digan en qué pueden mejorar ese trabajo que están requiriendo, ¿no? Tips de preparación. Vamos con tips de preparación. ¿Tienes una entrevista de trabajo importante y quieres que te elijan a ti? En este vídeo te mostraré 4 temas útiles que tienes que prepararte para causar la mejor impresión posible y 3 cosas que evitar para no meter la pata y así aumentar las probabilidades de que quieran contratarte. Nos vemos dentro. Hola mi gente valiente, soy Sebastián Lora, formador en habilidades de comunicación y esto es Sebastián Lora TV, un canal en el que descubrirás herramientas de comunicación para ganar influencia social y profesional. Si eres nuevo por aquí y buscas mejorar tus habilidades de comunicación y así ganar influencia, suscríbete y activa las notificaciones clicando en la campanita para recibir mis vídeos semanales en tu email. El mercado laboral está cambiando. Las necesidades de las empresas son distintas a las de antes y se buscan perfiles cada vez más especializados. Hay más competencia y menos puestos de trabajo de calidad, forzando a quienes no quieren emprender a luchar con mayor intensidad por los buenos trabajos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, clic en me gusta. Si buscas trabajo, te tengo una mala noticia y otra buena. La mala, tu currículum no es suficiente. Solo te sirve para conseguir la primera entrevista. La buena, puedes sacarle buen partido a tu entrevista y lograr que la empresa quiera conocerte mejor o incluso darte el trabajo ya. En otro vídeo te mostré 5 claves del lenguaje corporal para tener una entrevista de trabajo exitosa. Se centraba en el cómo comunicas. Hoy hablaremos sobre qué comunicas. Una entrevista de trabajo es como ligar en un bar. Cuando das con una persona que te resulta atractiva y entabláis conversación, ambos comenzáis a buscar en el otro cualidades que encajen con determinados valores. En una entrevista, la empresa quiere saber si eres capaz de desempeñar las funciones del puesto y encajar dentro de la cultura empresarial. Pero, igual que una relación amorosa de pareja es cosa de dos, una relación profesional entre empleado y empresa también. Y ambos tienen que estar contentos. Por ello es importante que salgas de la entrevista no solo posicionándote como un buen partido para la empresa, sino también con una idea clara de cuán buen partido son para ti la empresa y el puesto. Para ello tienes que prepararte y te sugiero que comiences con estos 4 puntos. 1. Investiga bien a la empresa. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus productos o servicios principales?
cuál es el valor que ofrece a sus clientes, su misión, visión, valores. Cuando tienes esto claro, hablas con propiedad y das a entender a tu entrevistador que tienes interés e iniciativa. Esto es facilísimo gracias a Internet. Entra a la web, ve a su perfil de LinkedIn, busca noticias en Google. No tienes excusas. 2. Entiende por qué quieres trabajar ahí. ¿Qué hace especial a esta empresa para que quieras trabajar en ella? ¿Qué admiras de esta? ¿Cómo puedes aportarle valor? ¿Por qué crees que encajarás? Cuando tienes esto claro en tu conversación, das a entender que has reflexionado sobre tu futuro con ellos y que podrás adaptarte fácilmente. Pero no solo les facilitará entender que eres buen candidato, te permitirá entender si quieres trabajar con ellos por las razones adecuadas. Si no lo son, igual tienes que pensártelo mejor. Ya lo sé, a veces no puedes elegir porque necesitas un trabajo ya, pero en el momento en el que puedas permitirte el lujo de elegir, tener esto claro hará que tomes una decisión acertada. 3. Reflexiona sobre cómo solucionas problemas. Los profesionales solucionamos problemas. Cuando trabajas para una empresa, estás ahí para ayudarle a alcanzar sus objetivos y para ello tienes que poder solucionar o minimizar problemas. Tu entrevistador querrá conocer anécdotas concretas sobre problemas o conflictos a los que te enfrentaste en el pasado y cómo los solucionaste. Identifica los más destacables y busca recordar detalles como en qué consistía el problema, cuáles eran las consecuencias de no solucionarlo, cómo actuaste, quiénes te ayudaron en el proceso y qué aprendiste de todo esto. ¿No has trabajado todavía? Piensa en problemas que ayudaste a solucionar en tu vida privada o como estudiante. La idea es que tu entrevistador entienda tu capacidad de actuar cuando las cosas se tuercen. 4. Prepárate para hacer preguntas tú también. Según un artículo de la revista Forbes, en la entrevista de trabajo quieres lograr que el entrevistador no tenga dudas sobre ti, demostrar interés por la empresa, determinar si la empresa es adecuada para ti. Para lograr los 3, te ayudará a hacer preguntas adecuadas y bien formuladas para conseguir la información que buscas y poner su foco de atención sobre lo que te interesa. 3 ejemplos de preguntas útiles que puedes hacer. Sobre el puesto. ¿Qué espera que consiga el candidato ideal en este puesto de trabajo? Así entenderás sus expectativas y si puedes cumplirlas. Sobre la empresa. ¿Qué considera que es lo mejor de trabajar aquí? Así entenderás lo que más se valora en la empresa y verás si encaja con tus propios valores. Sobre la entrevista. ¿Cuál sería el próximo paso en el proceso? Así entenderás qué esperar a continuación y mostrarás interés. ¿Qué otras preguntas crees que es útil hacer en una entrevista de trabajo? Compártelas en los comentarios. Pero ojo, durante la conversación no solo buscarán ponerte a prueba, estarán analizándote de arriba abajo y cualquier comentario desafortunado puede salirte caro. Estas son 3 cosas que tendrías que evitar a toda costa. 1. Hablar de tus beneficios a la primera. Esto demuestra que lo único en lo que piensas es en ti y esto es una fuente de problemas. Céntrate primero en lo que puedes aportar tú. Más adelante podrás dirigir la conversación hacia lo que pueden ofrecer ellos. 2. Exagerar tus fortalezas. Tienes que venderte bien, pero si exageras tus fortalezas y te contratan en base a estas, si al final no cumples, esto traerá disgustos y pérdida de confianza. Piensa bien en tus fortalezas y cómo encajan con el puesto de manera que solo hables de las más útiles. 3. Usar clichés al hablar de tus debilidades. Soy muy perfeccionista. Esto no solo está súper trillado, además no suele ser real. Evidentemente, no menciones las debilidades que te hagan quedar muy mal. En cambio, cuenta una debilidad real, pasada, y cómo has ido trabajando en ella. Prepárate bien, siguiendo estos principios y elige muy bien tus palabras. Aumentarán las probabilidades de que consigas trabajo y que comiences a trabajar en ese puesto que siempre has querido. ¿Quieres mejorar tus habilidades de comunicación para triunfar profesionalmente? Entonces, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Listo, ¿no? Con esa previa, un poquito, pues redundando, ¿no? Ya se empieza a ver que se empieza a redundar que lo que más importa es la preparación. ¿Alguno de ustedes ha ido de pronto a alguna entrevista de trabajo que nos pueda compartir, no cómo le fue, simplemente compartirnos qué tipo de entrevista fue, si notaron de pronto que podemos comparar con todo lo que hablamos?
¿Si se encuentran ahí o pongo a inasistencia a todos? Dicen si estamos aquí escuchando el video. Sí, estamos aquí, listen. Sí, Licen. A ver, y entonces, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a una entrevista de trabajo? No, y de pronto compare esto si es verdad que se pregunta, no se pregunta, o el profe está mintiendo y de gana nos explica todo. ¿Alguno ha Sí, tenido, Licen. alguno ha tenido la oportunidad de estar en una entrevista de trabajo? Sí, Licen. Nos puede conversar de pronto algunas preguntas que observamos. ¿Cuáles de estas preguntas, si de pronto le tocó a usted responder? Saben, bueno, yo como cuando me dicen, bueno, cómo me llamo, qué experiencia laboral tienen, qué tiempo de trabajo, a qué aspiraciones quiere llegar. ¿Ni siente de pronto que, que debió haberse preparado más o simplemente ya con la experiencia que usted presentó en ese momento era suficiente? No, sí siento que tenía que prepararme más en saber qué nomás iban a preguntar, no ver videos o informarme para quedarme con el puesto de trabajo. Ya, muchas gracias por la experiencia compartida con todos nosotros. Es muy importante. A veces, por más cargo laboral que de pronto nosotros pensemos que no es tan relevante para una preparación, siempre yo les puedo recomendar que traten de siempre considerarlo como el trabajo más difícil de conseguir. Traten de siempre enfocarse de esa manera, porque posteriormente al pasada la entrevista del trabajo, si es que uno no obtiene el trabajo deseado, resulta una gran decepción porque uno esperaba y a veces se tiende a hacer planes ya con el trabajo conseguido. Entonces, para que no nos suceda este tipo de acciones, pues siempre recordemos, hemos visto tips de preparación, hemos visto 5 pasos, hemos visto 4 para hacer un buen pitch, y así hay más, hay más, hay más, hay más. Siempre de pronto, si es que no tenemos la seguridad de hablar antes del trabajo o de la oferta de trabajo que vayamos a dar la entrevista o durante el camino, escojan la mejor música que ustedes les motiven, escojan un video motivacional, vayan muy motivados a la entrevista para que transmitan esa energía a la persona que les está entrevistando. No siempre es una garantía que que se va a obtener el trabajo, pero sí sube las posibilidades de que nosotros tengamos la oferta y podamos conseguir el trabajo, que es lo que más se necesita y más se busca, ¿no? Listo. La actividad que tienen ustedes, por favor, para la semana es realizar el examen trimestral. El examen les vamos a subir a los grupos, me parece a las 2 de la tarde o antes de las 2 de la tarde, ya vamos a subirles el examen para que ustedes puedan, pues, realizarlo. Recuerden también que exámenes de tareas, consultas, evaluaciones, todo tienen que enviar al Departamento de Bienestar Estudiantil, no a los docentes, sino al número que les dimos de bienestar estudiantil. Allá tienen que enviar, hacen la evaluación, se descargan la evaluación, rellenan, si de pronto pueden escanearlo, escaneenlo y pues si no lo pueden hacer escaneado, llénenlo, tómenle una fotito y envíenlo para que pueda ser revisado. ¿Alguna duda, alguna inquietud acerca de la clase que hemos tenido el día de hoy? No, listen, todo este No, tema. Licen. Todo está entendido. Listo, Listo, entonces una pregunta. ¿Hasta cuándo tengo que mandar el examen trimestral? creo que igual tienen hasta el día viernes. Hasta el día viernes me parece que tienen del mediodía. Siempre tienen que tener hasta el mediodía. Pasó del mediodía, no reciben los trabajos, ni evaluaciones, ni consultas. Porque yo envié los deberes y los exámenes así el día jueves de noche o ¿Ya? envié el martes y todavía no tengo visto. No, no me reviso, por eso le pregunto. Es que que cuando se demoran en revisar es porque ellos revisan todos los exámenes de curso por curso. Entonces, por eso se demoran en revisar. Pero en cuanto a las notas, ya Ay, tienen las notas. No es porque
No es lo mismo que cuando se nos enviaban a nosotros casi un día exagerado demorábamos en responder, pero ellos reciben todos los exámenes de todos los módulos y todas las asignaturas. Entonces tenemos, digamos, un poquito de comprensión en esa parte, Ah, ya, pero de que ya, les ya. revisan, sí se consigna la nota. Si ustedes envían, ahí queda registrada la fecha en el momento que ustedes envían, la hora en el que envían, para que no haya ningún inconveniente. Ya, Licen, gracias. ¿Ya? Listo, entonces esa es la actividad que tienen para la semana. Ya les subimos el formato y ya mismo se cierra, así que les dejo para que con tiempos necesarios para que vayan a la siguiente asignatura, ¿no? Ya, Licen. Ya, que tengan buen inicio de la jornada y nos vemos en historia. Igualmente, Ah, Licen. igualmente, Licen. Audio Jungle. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 10, asignatura de investigación para el tercer año de Bachillerato General Unificado. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a realizar un refuerzo general de todo lo que se ha revisado en las 9 semanas anteriores para que podamos rendir el examen quinestral. Vamos a ver como primer tema la clasificación de la investigación por el lugar donde se realiza. Primero que todo, recordemos que la investigación es un método que se aplica en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de área, en la vida cotidiana, en el área académica, administrativa, con la finalidad de buscar solventar algún tipo de problema social que podamos presentar. La clasificación de acuerdo al tipo de lugar donde se realiza puede ser bibliográfica, de laboratorio o de campo. Al hablar de una investigación bibliográfica, estamos hablando de toda aquella investigación que se lleva a cabo en base a fuentes secundarias de información. Estas fuentes secundarias de información son libros de texto, revistas, páginas web, de donde nosotros podemos recopilar información que alguien más ya dijo y nosotros lo aplicamos de acuerdo al enfoque que vayamos a desarrollar la investigación. Una investigación de laboratorio son, por ejemplo, las que se realizan en el área de medicina, que son de tipo experimental, en la cual requerimos de un cierto tipo de equipos especializados o determinados para llevar a cabo la investigación. Y una investigación de campo es aquella que se realiza para obtener información de fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son las personas de quienes nosotros vamos a recopilar la información. La investigación de laboratorio. Como ya les mencionaba, es aquella que se realiza en lugares determinados, generalmente construidos a propósito para ello, como bibliotecas, filmotecas, museos y demás, dependiendo del área donde se lleve a cabo dicha investigación. Las técnicas utilizadas en la investigación. Las técnicas me permiten a mí recopilar información para poder sustentar mi investigación. Estas técnicas de recopilación de información pueden ser observación, entrevista o fichaje. Una observación es cuando nosotros nos acercamos al lugar de los hechos, a donde se está realizando la investigación y podemos de esa manera apreciar qué es lo que está sucediendo de primera mano o de primera fila, como se puede decir. En esta parte de la observación es necesario que se lleve a cabo mediante fichas en las cuales nosotros vamos a ir escribiendo qué es lo que está sucediendo. La entrevista a mí me permite hablar, dialogar con otra persona, de esa manera recopilar la información considerando puntos de vista en base a preguntas que ya se estructuran previamente con la finalidad de la información que nosotros queremos recopilar. El fichaje hace referencia a todo lo que es citas de texto de donde estamos recopilando la información. ¿Qué es la observación vulgar? Es aquella que se orienta por los intereses de la vida cotidiana del hombre común, observando solo lo más elemental y necesario. Podemos definir entonces que una observación vulgar es aquella que se puede realizar, por ejemplo, en la calle, sin un fin investigativo o sin un fin científico en específico.
Nosotros para recopilar información mencionamos que teníamos varias técnicas, una de ellas era la entrevista. Muy similar a la entrevista es la encuesta, con la única diferencia de que en la encuesta nosotros no necesitamos hablar con la persona de quien estamos recopilando la información, sino más bien es importante que nosotros establezcamos un cuestionario y ese cuestionario debe ser estructurado, es decir, que ya tienen que estar las preguntas definidas y esas preguntas deben ser de tipo cerrado, es decir, que ya nos presenten las posibles opciones de respuesta con las cuales nosotros podemos contestar. Uno de esos tipos de preguntas son las preguntas dicotómicas, que son aquellas más empleadas y se responden generalmente con lo que es sí y no, o verdadero y falso. Al ser dicotómicas se sobreentiende que solamente tenemos dos opciones de respuesta. Delimitación del tema. Cuando nosotros tenemos una investigación, es importante que esa investigación o ese proyecto que vamos a llevar a cabo se delimite. Al delimitar, nosotros estamos estableciendo, valga la redundancia, límites de dónde vamos a realizar la investigación. Esos límites me permiten hacer la investigación más realista y también más concreta, ya que si yo hago un tema a nivel general, por ejemplo, de todo el Ecuador, es muchísimo más difícil que yo recopile la información de todo un país a que yo recopile la información de un barrio, de una parroquia o de una institución específica de donde yo voy a realizar esa investigación. De igual manera hay que tener en consideración el tiempo de ejecución de dicho proyecto, ya que en base a ese tiempo se puede establecer un cronograma de trabajo en el cual se van fijando los puntos básicos o las pautas para seguir desarrollando el proyecto. Esencialmente la delimitación del tema gira en torno al espacio, que es el lugar geográfico donde yo voy a llevar a cabo la investigación, y el tiempo, que es el periodo, ya puede ser meses, días, años, en los cuales se va a ejecutar dicho proyecto. Etapas que intervienen en la estructura de un cronograma de trabajo. Ya mencionamos que un cronograma de trabajo me permite a mí establecer las fechas en las cuales voy a desarrollar una investigación. Y en base a esas fechas, yo distribuyo o reparto todos los ítems que tengo que llevar a cabo. Entre esos ítems que deben estar dentro del cronograma está el diseño de la investigación, es decir, hago un primer esquema de lo que voy a investigar, cómo voy a investigar, qué elementos voy a necesitar para ver si es factible o viable llevar a cabo dicho proyecto de investigación. Posteriormente tenemos el análisis demostrativo de las hipótesis. Recopilando un poquito qué eran las hipótesis. Son supuestos que nosotros planteamos en un tema de investigación, es decir, cosas que suponemos que van a pasar si yo llevo a cabo mi investigación. Finalmente, al realizar el análisis demostrativo de la hipótesis, es decir, ya la confirmo o la niego, se procede finalmente a la redacción del informe, que ya es el documento escrito donde vamos a presentar todo el proceso investigativo, desde el tema, su justificación, objetivos, planteamiento del problema, marco teórico, preguntas de la técnica de recolección de información, análisis de la misma, verificación de las hipótesis, conclusiones, recomendaciones. Todo ello está dentro de ese informe que nosotros vamos a presentar. ¿Qué criterios se consideran para la justificación del tema seleccionado? El justificar me permite validar mi investigación, es decir, yo estoy dando a conocer ciertos puntos que son claves o son necesarios y que hay una necesidad, es decir, esa necesidad me ayuda a justificar mi tema, ya que si no se cumple con una cierta lista de parámetros, de lo mismo me da que haga o no haga la investigación, si no voy a ayudar a nadie o no voy a solventar alguna problemática, no voy a hacer algún avance, me da lo mismo hacer o no la investigación. Se deben considerar lo que son criterios sociales, institucionales y académicos. Sociales, para poder interpretar el contexto donde estoy llevando a cabo dicha investigación. Institucionales, de acuerdo al régimen que se siga dentro de la institución en la cual usted está estudiando. Y académicos, que es la finalidad que se está llevando a cabo la investigación. Por ejemplo, si usted realiza un trabajo de tesis o una monografía, tiene un fin académico
ya que lo está realizando por necesidad. Usted debe cumplir con ese requisito para poder graduarse o aprobar algún cierto nivel. Cuando nosotros realicemos las investigaciones, siempre vamos a tener un marco teórico, es decir, una fundamentación en la cual se dé a conocer toda la información que se recopiló y se debe indicar de dónde se lo hizo. Ese de dónde se lo hizo viene de una normativa APA. Esta normativa APA me permite estandarizar lo que es la referencia de documentos investigativos en el área social, es decir, en la parte académica educativa se emplean las normas APA. ¿Para qué me sirve la norma APA? Para yo citar los textos que estoy utilizando dentro de investigación, ya sean citas cortas, citas extensas, sea parafraseo. Es importante siempre colocar la fuente de referencia, es decir, la norma, para de esta manera evitar el plagio de la información. ¿Qué es una cita directa corta? Se consideran citas directas cortas si no exceden las 40 palabras. Las citas textuales cortas se distinguen del texto propio porque se incorporan a la narrativa entre comillas. Se representa la cita palabra por palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página donde aparece la cita. Cuando nosotros hacemos una cita directa, implica que estamos copiando el texto tal cual como lo redactó o le escribió una cierta persona, es decir, que no vamos a cambiar absolutamente nada, ni en puntuación, muchísimo menos en palabras de lo que nosotros estamos tomando la información. Para identificar que es una cita directa corta, es importante que se coloque el texto entre comillas para de esa manera poder identificar. Cuando nosotros narramos o redactamos un informe, es importante considerar los tiempos verbales. El tiempo verbal me indica si yo debo narrar una cierta parte del escrito en presente, en pasado o en futuro. El resumen se redacta, por ejemplo, en pasado. Generalmente en todos los esquemas de proyectos de grado, tesis, monografías, el resumen es la primera parte, es decir, incluso está antes del capítulo 1. Pero a pesar de que jerárquicamente se encuentra en la primera parte, el resumen se elabora al finalizar la investigación. ¿Por qué? Porque un buen resumen debe contener parte de la redacción de la problemática, el objetivo principal, la justificación y los resultados, es decir, las conclusiones que usted obtuvo de dicha investigación. Por ello, el resumen se redacta en pasado, es decir, porque usted ya lo hizo, ya llegó a la conclusión de su proyecto y se lo realiza al final de toda la investigación. La introducción, la fundamentación, el marco teórico, se redactan en presente, pues son aspectos válidos hasta el momento y se mantiene su vigencia en el tiempo. La fundamentación se redacta en presente, ¿por qué? Porque es una teoría que ya está escrita. No es algo que usted se está inventando, únicamente estamos tomando información que necesitamos para redactar nuestro informe. El material, método y procedimientos se escriben en pasado, pues representan acciones ya realizadas. Al hablar de material, método y procedimientos, hablamos, por ejemplo, de la encuesta, del cuestionario, de la tabulación de datos que nosotros ya hicimos para poder llevar a cabo el proyecto. Los resultados se escriben en pasado, pues fueron encontrados mucho antes de escribir dicha tesis. En la conclusión, al debatir y opinar sobre contenidos de otros autores, se escribe en presente, pues son conocimientos actuales que se usan como referencia cuando se comentan los resultados obtenidos y por ende se escribe en pasado. En lo relativo a la presentación, el informe debe ser mecanografiado a doble espacio. Esta parte también viene de la normativa APA. La normativa APA le indica que debe ser escrito a doble espacio con márgenes de 2 centímetros derecho, inferior y 3 centímetros de izquierda y superior. En papel tamaño carta, las páginas deben marcarse a partir del índice. Antes de mecanografiar el informe definitivo, conviene un primer borrador
que puede pasar por varias revisiones a objeto de chequear que se cumpla con la claridad, precisión y corrección deseada. Cuando nosotros realizamos una simple tarea, es importante que revisemos tanto nuestra redacción, es decir, que haya concordancia tanto en tiempo, género, de lo que estamos describiendo, como que tenga la puntuación adecuada. De igual manera, en un informe es importante revisarlo y si es necesario, corregirlo. Listo, chicos. Esto en cuanto a lo que es el resumen, el refuerzo de lo que fue el primer quimestre. En base a todo lo que hemos visto el día de hoy del refuerzo, se encuentra la evaluación quimestral. Por favor, en esta pantalla nosotros podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, teléfono, correo electrónico y el horario de atención. En este horario de atención del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, nos vamos a comunicar si tenemos algún tipo de duda, de inquietud respecto a la evaluación quimestral. Como indicaciones generales, por favor, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom, incluir sus 2 nombres y sus 2 apellidos. Esta semana no tenemos tarea ya que estamos finalizando el primer quimestre y por ende deben enviar su tarea, su examen, ¿ya? Por ende debemos enviar nuestro examen hasta el día viernes próximo, 12 del mediodía, al número de WhatsApp que se encuentra designado para tareas. Muchísimas gracias, chicos, a todos por su participación. Por favor, si tienen cualquier duda, inquietud, podemos preguntar con toda confianza y me ayudan en este momento habilitando sus cámaras para registrarles la asistencia del día de hoy. Buen día, chicos, chicas. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase de química del día de hoy. Les voy a pedir, por favor, cerremos nuestros micrófonos a medida de lo que vayamos viendo. Si necesitamos alguna explicación o algo, abrimos el micrófono, por favor, para preguntar. La clase del día de hoy principalmente se basa en un recuento de la información que hemos visto, especialmente en las últimas semanas, ¿sí? Vamos a hablar entonces un poquito sobre lo que son los hidrocarburos aromáticos. Vayamos, por favor, cerrando el micrófono. Ok, gracias. Vamos a hablar entonces de los hidrocarburos aromáticos y algunos de ellos que tienen relación, ¿no? El día de hoy principalmente vamos a hablar de lo que son los hidrocarburos. Habíamos visto anteriormente que nosotros tratamos el tema general de hidrocarburos en este parcial, tomando en cuenta, ¿no? Que tenemos hidrocarburos saturados, también tenemos hidrocarburos insaturados, dentro de los cuales nosotros vamos a poder diferenciar a los hidrocarburos saturados, principalmente aquellos como los alcanos, que tienen un enlace, recuerde, un enlace simple, un solo enlace, ¿no? Vimos algunos que es entre los cuales están el heptano, el heptano, el etileno, el etano, perdón, algunos otros como el metano, el etano, el propano, que precisamente se diferenciaban por su terminación ano, ¿no? Que nos indica que son los alcanos. Y esto también nos indica que son, tienen la presencia de un enlace simple. Hablamos sobre lo que son los alquenos, que tienen precisamente un doble enlace en su estructura y por eso utilizamos la terminación eno cuando nosotros nos vamos a nombrar. Lo que son los alquinos, que hablamos de un enlace triple, ¿sí? Tenemos el ejemplo el etino, que nos indica que hay la presencia de 2 carbonos y a cada carbono van a estar unidos los hidrógenos necesarios para su composición. Podemos también encontrar algunos sustituyentes que en lugar del hidrógeno podemos emplear el boro, el bromo y cualquier otro tipo de elemento que pueda unirse al carbono en este caso. Esto en cuanto a los
hidrocarburos de cadena simple o cadena larga, como se los habla, ¿no? También podemos encontrar hidrocarburos ramificados dentro de este grupo. Y posteriormente hablamos de lo que son los ciclos, ¿sí? Cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos. De igual manera, cicloalcanos cuando nosotros hablamos de hidrocarburos saturados, pero en este caso vamos a hablar de ciclos, de aquellos compuestos que forman una figura estructural y en cada una de sus uniones constituyen la unión entre carbonos. Dentro de estos ciclos nosotros encontramos, además de los cicloalcanos, también lo que son los cicloalquenos, que presentan un doble enlace. De igual manera, hablamos de estructuras cerradas, ¿sí? Que forman un ciclo con presencia de un doble enlace. Pueden tener 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces, dependiendo del requerimiento y del compuesto que queramos formar, pero presencia de doble enlace. Hablamos también de lo que son los cicloalquinos, diferencia con respecto al resto. También son parte de hidrocarburos insaturados, pero su diferencia principal radica en que tienen un triple enlace, ¿sí? Formando un ciclo, pueden presentar un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, dependiendo del compuesto que estemos formando. Y dentro de esta estructura, vemos que en este caso formamos un ciclo de 6 carbonos y en la presencia de un triple enlace. Obviamente, al formar un triple enlace, también el carbono de los extremos del triple enlace reduce la capacidad para unirse a otros elementos. Y tomando en cuenta que hemos hablado ya de los hidrocarburos de cadena larga, de cadena ramificada, también de los ciclos, hacemos relación a lo que tiene que ver con los hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno, ¿sí? Que precisamente son aquellos hidrocarburos que parten de una sola estructura, de un ciclo de 6 carbonos que van a tener 3 enlaces dobles, ¿sí? Por eso se llama benceno, tiene la terminación eno, ¿no? Pero este tiene la capacidad de, con su estructura básica, formar otros compuestos, ¿sí? Vemos su estructura que puede estar de esta manera, puede presentarse sus enlaces intercambiados en otra posición, pero en la misma secuencia, y se omite algunas de estas estructuras. Se lo puede colocar de esta manera, con un círculo en el centro como representación del benceno. Este tiene esa capacidad de unirse a algunos grupos funcionales, ¿sí? Y formar los hidrocarburos aromáticos que acabamos de mencionar. Cuando se une al grupo CHO, hablamos de un benzaldehído. Cuando se une a un ácido carboxílico, ácido benzoico. Cuando hablamos de la unión de un etil, eno en este caso, hablamos del estireno. Cuando se une al ácido sulfuroso, hablamos del ácido benzosulfúrico, ¿sí? Cuando se une a un grupo H, adquiere la terminación ol, que quiere decir un alcohol, toma el nombre de fenol, ¿sí? Recordemos que el grupo H se utiliza para los alcoholes. Cuando se une a este, un ácido, recordemos, acá ácido carboxílico, aquí ácido carbónico, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta su unión. En este caso, la unión directa del grupo es del carbono al carbono. En este otro caso, la unión directa ocurre del carbono al oxígeno y este está unido a los otros elementos. Sí, que es muy importante recordarles eso. Tenemos también la anilina, cuando se une un grupo amino, forma este compuesto, ¿no? La acetona, cuando el carbono
se une a otro carbono y este puede estar unido mediante doble enlace a oxígeno y a un grupo metil. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos diferenciar a los compuestos aromáticos, ¿no? Tomando en cuenta que estos también pueden generar algunos tipos de reacciones en los cuales se incorporan otros elementos, ¿no? Reacciones de sustitución y de adición, para incorporar a la estructura del benceno otros elementos, como es el caso del bromo, de otros ácidos, de el cloro, ¿sí? De grupos de hidrógeno. Entonces, eso es lo que nos permite realizar. Nosotros, además, en este tipo de elementos, tenemos compuestos no solamente que tienen una sustitución, sino pueden alcanzar hasta 3 sustituciones tomando en cuenta la estructura del benceno. Las sustituciones podemos utilizar algunos prefijos o algunas palabritas que nos ayudan a identificar la posición en la cual se encuentran, ¿sí? Se enumeran primero siempre tomando en cuenta la posición en la cual están ubicados los sustituyentes y posterior a eso se puede verificar las posiciones, ¿no? Cuando utilizamos los disustituidos juntos, usamos orto. Cuando utilizamos saltándonos un espacio, sustitución meta. Y cuando se encuentran de manera opuesta a la sustitución para, ¿sí? En el caso de los trisustituidos, simplemente enumeramos las posiciones y utilizamos la palabra tri, ¿sí? Que nos indica que hay 3 sustituyentes. Y tomando en cuenta lo que hemos visto, vamos a observar principalmente un videíto que nos va a ayudar a comprender de mejor manera el tema de los hidrocarburos aromáticos, que es el que es un poquito más complejo, con algunos ejemplos. Observamos, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver algunos ejercicios de nomenclatura de química orgánica, específicamente del compuesto benceno. Es una figura de 6 lados que tiene un círculo en medio. Y el ejemplo 1 dice... Dicen, no se ve bien el video. 1, 2... A ver, Ahí ¿cuál sí. es el? ¿Está muy pequeñito o algo? No sé, ¿me indicas por favor cuál es la partecita que está fallando? Está de hacerle más grande. Ya, ok, le hacemos más grandecito. Voy a compartirles en pantalla completa, ¿ya? ¿Me confirman si ahí visualizamos mejor? Sí, dicen. Ok. Ahí Voy a dar dicen, ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video voy a resolver algunos ejercicios de nomenclatura de química orgánica, específicamente del compuesto benceno. Es una figura de 6 lados que tiene un círculo en medio. Y el ejemplo 1 dice lo siguiente. 1, 2, dimetilbenceno. El benceno siempre va a estar al final porque es lo más importante. La palabra que va al último es lo más importante. Es la figura de 6 lados o 6 picos o vértices que tiene un círculo en medio. Eso es el benceno. Con ayuda del formulario vamos a ir colocando los sustituyentes. Aquí te los anexo en la descripción del video para que los imprimas y lo descargues a tu computadora o celular. Y el primero es 1,2 dimetil. De hecho es el primero y único. Y hay varias opciones. Como tú ves, esta figura tiene 6 picos. A mí siempre me gusta empezar enumerando por arriba. Entonces este va a ser el 1, el 2, el 3, 4, 5 y 6. O pudo haber sido al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero yo me voy como las manecillas del reloj, hacia la derecha. Y ponemos una línea o una ligadura, es un enlace en donde vamos a unir, en este caso en el 1 y en el 2, 2 metil. El metil, el formulario dice que es el radical más pequeño y es CH3, CH3. Esta es la estructura para el ejemplo número 1.
Vamos ahora al segundo ejemplo. El ejemplo 2 dice 1 etil, 4 metil. Estos son los sustituyentes. Y el benceno es la figura de 6 lados o 6 picos con el círculo en medio. Vamos a requerir los puntos 1 y 4. Voy a decir que este es el 1. Pongo mi línea, 2, 3. Y en el 4 pongo otra línea o enlace. Y buscamos el etil. Vemos que es el que dice guión CH2, guión CH3. Lo puedes ver en pantalla. Y en el 4 va el metil. Es sencillamente un CH3 unido, todo siempre en química orgánica por un enlace o una línea normal. Vamos al ejemplo 3. Está grande. El ejemplo 3 es un cloro 2,2 dietil 3,4,4 trimetilbenceno. Tenemos al benceno, lo dibujé ya, los 6 lados con su círculo. Por ejemplo, aquí dice di. Este di no afecta, este di es de que hay 2 números antes de él, el 2 y el 2. Y el tri es de 3, que sí, hay 3 números, 3, 4 y 4. Nos vamos en orden y colocamos los enlaces que vayamos a utilizar. En el 1 necesitaremos un sustituyente. En el 2, este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 2 colocaré uno de estos y en el otro 2, pues en el mismo 2 pongo otra línea hacia abajo. Voy a enchufar 2 cosas. En el 3 voy a enchufar un sustituyente. En el 4 y otra vez en el 4, 2 sustituyentes. Con ayuda del formulario los ubicamos. El cloro es de la tabla periódica. Cl se abrevia. Podría ser bromo o flúor o yodo. También se utilizan, pero el cloro es el etil, porque son 2. Y etil son 2. En el 2 y en el 2. El que dice CH2, CH3. CH2, CH3, porque estaba en el 2 y en el 2. Ahora en el 3 será un metil. Es el que dice CH3 solamente. Y los otros metiles en el 4 y en el mismo 4, pero unidos por otra línea. Esta es la respuesta al ejemplo número 3. El ejemplo 4 es ácido benzoico. No está propiamente la palabra benceno, pero benzoico es de que hay un benceno y este se agarra de otro formulario específico. Lo vas a ver en pantalla a continuación. Solamente hay un ácido benzoico. El ácido benzoico, como es el único que está, y siempre de hecho es lo más importante en estos problemas de benceno, va en la posición 1. Y es carbono, oxígeno, oxígeno e hidrógeno. Esto es el ácido benzoico. A este grupito que le acaba de incorporar aquí, al COH, también se le conoce, es un grupo funcional, ¿no? Se lo conoce como el grupo carboxílico, ¿no? No borré el resultado en color negro del ejemplo 4 porque el 5 requerirá la misma estructura. Es un nombre muy largo, dice ácido y termina en benzoico. Vamos, este ya lo tenemos. Esto es el ácido benzoico. Ácido benzoico es todo esto junto. Este ya sabes que siempre el ácido benzoico, además de que lo que termina el último es lo más importante, tendrá el número 1. Ya lo tenemos. Este es el 1 y el 2, porque este es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 2, un etil es un radical que dice CH2, CH3, el cual estoy colocando viendo el formulario de la pantalla. Esta es la respuesta ahora al ejemplo número 5. El ejemplo 6 dice ácido 3-cloro 4-isopropil benzoico. Nuevamente nos está diciendo ácido. Siempre la palabra ácido va a estar al principio en cualquier ejemplo de química. Y termina benzoico. Esta es la estructura del ácido benzoico. A lo mejor en otros formularios puedes ver este benzoico en otra posición. Realmente eso no importa. A mí me gusta empezarla aquí y esto va a ser el 1. Pero si alguien quiere poner el ácido benzoico, el carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, aquí,
entonces este va a ser el 1. Si alguien quiere ponerlo aquí, entonces este va a ser el 1. Pero se me hace que a simple vista es mejor empezar de arriba. El 1, que es el ácido benzoico. 2, 3, 4, 5 y 6. El 1 ya está. El 3, 1, 2, 3, ponemos una línea. Y en el 4 ponemos otra línea. Y con ayuda del formulario y de la tabla periódica lo sacamos. El cloro sabemos que se abrevia Cl. Y el isopropil del formulario de radical alquilo es CH, CH3 y un CH3 por abajo. Esta es la respuesta al ejemplo número 6. Finalizaré el video con el ejemplo número 7. En el anterior, ¿no? El término iso lo utiliza por la unión que se genera para los dos, ¿no? Recordemos que cuando están juntos también es utilizado en la parte de los radicales, ¿sí? Por eso utiliza la abreviatura iso, ¿no? Componente se llama 2-etil, 3-metil, 4-propil, nitrobenceno. Termina benceno, lo coloco. Recuerda, benceno, figura de 6 lados con el círculo, pero dice nitrobenceno. Esto es lo número 1, va a ser lo principal. Y el nitro, que es el número 1, yo lo voy a colocar en esta ocasión acá arriba. Esto es el nitrobenceno. Lo ves del formulario especial que puedes descargar en la descripción del video. Este es el 1. En el 2 requeriremos una línea. En el 3, otra línea. 1, 2, 3. Y en el 4, otra línea. Y enchufamos con la ayuda del otro formulario los sustituyentes alquil. El etil es CH2, CH3. El metil es CH3. Y el propil es el que dice CH2, CH2 y CH3. Lo puse hacia la derecha, tú puedes ponerlo hacia el otro lado. Y es... Correcto, chicos. Recordemos, ¿no? Propil porque tiene 3 carbonos, ¿no? ¿Hay alguna inquietud, alguna duda al respecto, chicos y chicas? Si tenemos alguna duda con respecto a alguna de la temática que hemos visto en este parcial, indíquenme por favor para poder explicar. ¿No? No hay dudas. No, dicen todo bien. Ok. Todo bien explicado. Si no tenemos inquietudes y ha quedado todo claro, esta es la actividad para esta semana, ¿no? Usted va a tener la evaluación que se le va a enviar a través del grupo de WhatsApp el día de hoy al terminar la jornada. Va a tener para presentar la evaluación hasta el día viernes 23, 12 del día, ¿no? La semana anterior indiqué que iba a tomar una sola evaluación a través de el link, los formularios que siempre hemos manejado. Sin embargo, hubo un pedido especial por parte de coordinación que se les envíe en PDF para tomarles a través de PDF. Entonces, el día de hoy yo voy a compartir las evaluaciones en PDF, las dos, ¿no? Recordemos que la semana anterior yo indiqué que se iba a tomar solamente una evaluación de 20 preguntas. En este caso la he dividido en 2 para que se pueda diferenciar lo que es el segundo parcial y el quimestral, ¿no? Eso nada más. ¿Alguna inquietud con respecto a esta parte? No, listen, porque yo también consulté con el profe y me dijo que hay que hacer eso en hojas de papel perforadas. Sí, y va a enviarle a través de WhatsApp al número que han estado enviando los deberes estas semanas. Al de bienestar estudiantil. Sí, a ese mismo número. Dicen, entonces tenemos que realizar 2 pruebas, una del segundo parcial y una quimestral. Ay, ya lo hice. Correcto, chicos. Si no hay ninguna otra inquietud, preguntas, dudas. No, listen. Ok, dejo de compartir pantalla entonces. ¿Me ayudan por favor con sus cámaras?
Muy bien, ¿no? El día de hoy seguimos por favor, con historia para tercero de bachillerato, ¿no? Y vamos a empezar con lo que es el mestizaje y el sincretismo, ¿no? Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas. Recordemos un poco cómo se inició el cristianismo en la historia. Recordemos que la imposición de imágenes para el cristianismo era pues la cruz, ¿no? La cruz como tal que se imponía como religión a forma de poder tener o controlar la conducta del sector indígena por el medio de la religión, ¿no? Imposición de religión para controlar a la gente de otra cultura, ¿no? Entonces también el proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultural y religiosamente la cosmovisión de esos pueblos. Eso como contexto de por qué surge el mestizaje y el sincretismo, ¿no? El arte mestizo. A pesar de las barreras sociales entre estamentos y la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenario de mezcla entre el cristianismo y la cultura indígena. Lo que estábamos hablando un poco antes como antecedente, ya vemos que esta mezcla lo vamos a conocer como arte mestizo entre el cristianismo y la cultura indígena, mediante la difusión mediante la fusión de cosmovisiones y técnicas distintas que dieron origen a una cultura mestiza colonial, que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana, ¿no? Surge gracias a la combinación de dos culturas, entre comillas, por parte de la colonización y la gente indígena aparece el mestizaje, ¿no? La arquitectura. ¿Cómo es la arquitectura en el choque de estas dos culturas, ¿no? Para la construcción de las iglesias se consideró la evangelización de los indígenas que se reunían en los atrios para asistir a los sermones y catequesis, ¿no? Esto igual, vamos al contexto de lo que estamos hablando, que en épocas de colonización, cuando los españoles llegaron a lo que se conoce como América y en busca de nuevas tierras, se encuentran con el sector indígena, propiamente de ese sector, buscan apropiarse de adueñarse de todo lo que es el territorio y una forma en la cual pues se pretende tener esta relación, porque recordemos que hay la brecha del idioma y el español con el sector indígena, pues no tienen forma de comunicación. Aparece el arte y la cultura como medio de comunicación, entonces también por medio del cristianismo que se intenta imponer, aparece el arte mestizo. Una vez teniendo este concepto claro, pasamos a que aparecen nuevas culturas, nuevas esculturas y nueva forma de poder ver o evidenciar esta parte de la historia. Esta parte que la vamos a reconocer como la arquitectura mestiza. Y una de las formas o uno de los espacios en los cuales se pretende o se realiza este intercambio de conocimientos son las iglesias, ¿no? Iglesias como la Santísima Trinidad, ¿no? Vamos a ver cómo, a partir de ese contexto, cómo repercute o cuáles son las mayores evidencias que nos han dejado y han ido evolucionando hasta pues la actualidad. Esperemos que se nos cargue y no tengamos ningún inconveniente. Buenas tardes, mi nombre es Michelle Gutiérrez y el día de hoy les voy a presentar el mestizaje en la arquitectura en el Ecuador. Quito Patrimonio Cultural de la UNESCO. El Monasterio de Nuestra Señora de la Merced es una edificación con profundo significado histórico y arquitectónico para la ciudad. La construcción de este complejo monumental comenzó en 1559. Fue construido bajo los estilos barroco y morisco. Inicialmente se llamó Capilla de San Juan de Letrán. La Torre de la Merced alberga en sus cimientos los restos de un muro inca. Esta iglesia ha sido reconstruida varias veces debido a los daños causados por terremotos.
La Basílica del Voto Nacional es una de las últimas demostraciones de ideología y presencia de la Iglesia Católica en la capital ecuatoriana. La mayor basílica neogótica puede ser vista desde prácticamente cualquier lugar de la ciudad. Es una de las iglesias más bellas adornadas con gárgolas inspiradas en la fauna nacional, tales como armadillos, iguanas, tortugas y otras. Guayaquil, perla del Pacífico. La Catedral Metropolitana. El interior de la iglesia muestra sus atractivos vitrales elaborados a manos con artistas cuencanos, así como sus hermosos pisos de mármol italiano. La iglesia de la Merced. Desafortunadamente no quedan restos del periodo debido a un incendio que ocurrió en 1896. Años después, en 1962, comenzó la construcción de la iglesia y el convento que existe hoy. La iglesia fue construida con un estilo neogótico. Cuenca. Desde el punto de vista de ordenamiento territorial, expresión urbanística y arquitectura, Cuenca es considerada una ciudad muy coherente y ordenada, guardando mucho la apariencia europea, sin dejar a un lado su legado indio y mestizo en cuanto a los detalles arquitectónicos. La Catedral de la Inmaculada Concepción es la mayor estructura del centro histórico de Cuenca. Su fachada se destaca por estar construida de mármol rojo y con acabados de ladrillos. En su construcción se mezcla elementos renacentistas con eclécticos. La Tacunga. La Catedral de la Tacunga se eleva con una cándida sencillez, demostrando toda una gama de formas y estilos. En esta ciudad quedan muy pocas construcciones de la época colonial debido a que está situada muy próxima al volcán Cotopaxi y sus varias erupciones han ido arrasando a la ciudad y sus entornos. Riobamba. La fachada de la catedral es una reliquia histórica. Fue rescatada de los escombros de la antigua Riobamba, destruida en el terremoto de 1797. La fachada de la Catedral de Riobamba es una reliquia histórica de estilo barroco mestizo, construida de piedra calcárea blanca. Contiene relieves en los que están presentes expresiones aborígenes y españolas, escenas del Viejo y Nuevo Testamento e iconografía religiosa. Ambato. Ambato hasta mediados del siglo XVIII era tendencia bajo dependencia del corregimiento de Riobamba. Sus habitantes han soportado las inclemencias de los desastres causados por los terremotos e erupciones del Tungurahua. Sin embargo, se ha mantenido y se conserva su urbanismo tradicional. Y por último, Tulcán. Fachada de la Catedral de Tulcán construida a base de ladrillos, con ornamentos ovalados. En su parte central se levanta una torre que termina dos cúpulas, una grande y otra pequeña. Muchas gracias. Listo, ¿no? Hemos evidenciado algunas de las arquitecturas con un poco de rasgos coloniales y vemos una gran también similitud en cuanto a las copas de las iglesias, ¿no? Vemos que hay esa necesariamente esa relación con el cristianismo en todas las iglesias, pero ¿dónde estará reflejado también la parte indígena? Porque recordemos que estamos viendo también la arquitectura mestiza. Entonces, el choque produce cuando en las diversas iglesias que hemos ido, o catedrales que hemos ido observando, es en el interior. En el interior existen algunos materiales que son similares a la época colonial o buscan tener esa relación en cuanto a lo que fue América en su momento, ¿no? Buscan un poco de representar, pero indudablemente lo que más va a pesar es el arte español. El arte español en cuanto a las imágenes, en cuanto al cristianismo como tal, porque tenemos que recordar que la religión proviene de ahí, se inculca a través de de la colonización en todo lo que es América y parte de ahí aparece lo que es el mestizaje, pero en mayor proporción se siempre de la cultura española, ¿no? Vamos con el arte barroco. El arte barroco fue un movimiento cultural que se extendió por Europa desde el siglo XVII a mediados del siglo XVIII, como respuesta al pluralismo religioso, económico y político
consecuencia de la Reforma Protestante. ¿Cómo es el arte barroco? El arte barroco. A diferencia de lo que es el arte mestizo, que estamos viendo que es un poco la similitud más peso le da a lo que es el cristianismo. En cambio, el arte barroco posee algunas características con respecto a la representación de las esculturas. Por ahí va. Eso es un poquito más crudo el arte barroco, que es lo que es el cristianismo. Entonces, de la característica del arte barroco es el sentido de movimiento, tensión y energía, fuertes contrastes de luces y sombras que generan dramatismo, espiritualidad, dramatismo, yo lo digo que es un poquito más crudo, la espiritualidad intensa lograda a través de escenas de éxtasis, martirios y apariciones, respeto por la perspectiva, las dimensiones y la representación correcta de espacios grandes, y la representación de las figuras con personalidad propia y no estereotipadas. Como vuelvo y repito, el arte barroco es muy individualista, trata de representarse o trata de poder establecerse como una forma alejada de algún concepto como tal, y por eso tiende a ser muy expresiva en grandes rasgos ya. Vamos a ver entonces el resumen de lo que es el arte Caravaggio, barroco. Rembrandt, Velázquez, es increíble lo mucho que cambió el arte después del Renacimiento. Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar del barroco. El barroco es difícil de definir. Su significado se amplió muchas veces. Al principio, en el siglo XVIII, la palabra barroco se usaba despectivamente para hablar del arte que vino después del Renacimiento. Derivaba de la palabra portuguesa para las perlas irregulares, y quería decir extravagante o desordenado, parecido a como los renacentistas hablaban del gótico. Pero con el tiempo, no solo perdió ese sentido peyorativo, sino que se usó para describir otros aspectos de la cultura de la época. Nosotros nos centraremos en el arte, pero deben saber que también se habla de una religiosidad, mentalidad y hasta una ciencia barroca. A fin de cuentas, todo está conectado, por eso se lo define como un periodo de la historia cultural. ¿Y qué pasa con el arte barroco entonces? Bueno, es algo más fácil de delimitar. Fue un movimiento artístico que se desarrolló entre las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVIII, principalmente en Europa y América, con centros en Italia, España y los Países Bajos, cada lugar con sus particularidades regionales. Tiene muchas continuidades con el Renacimiento, que ya tiene su video en el canal, pero también rechaza sus fundamentos, creando una estética original y profundizando lo que el manierismo comenzó. Principalmente ya no busca una belleza idealizada, se caracteriza por el movimiento, la tensión, la emotividad y la complejidad. Esto lo podemos ver en todas las ramas del arte, hasta en la música de Bach y Vivaldi. Miren si no estas comparaciones. La primera y para mí la más clara es la diferencia entre el David de Miguel Ángel y el de Bernini. Es el mismo personaje pero con dos visiones opuestas. El primero pareciera estar posando, el segundo coloca toda su fuerza en atacar con su onda. Un artista prioriza la perfección anatómica, el otro la acción y la emoción. Algo muy parecido podemos ver si comparamos la Piedad, también de Miguel Ángel, con la de la Catedral de Notre Dame. El rostro de la segunda muestra mucha más tristeza. Y hablando de Cristo, encontramos lo mismo en estas dos pinturas sobre la crucifixión. La primera es de Rafael y la segunda de Rubens. Miren la luz, el movimiento, los rostros. El detalle más interesante es la sangre de Cristo. De un lado los ángeles recogen las pocas gotas derramadas por el Hijo de Dios. Del otro, Jesús es un hombre de carne y hueso, sufriendo su sacrificio. Lo mismo pasa con los cuerpos representados. A la izquierda las gracias de Botticelli, a la derecha las de Rubens, mucho más naturales. Antes prácticamente nadie pintaba un dios de la guerra como el de Velázquez tampoco. Para terminar, un ejemplo de la arquitectura. Claramente algo cambió para que pasemos de Santa María Novella en Italia a la fachada de Santiago de Compostela en España. Eso que cambió fue el contexto histórico. El mundo era muy diferente y con él cambiaron los gustos estéticos, es decir, lo que el público valoraba y quería ver. El siglo XVII fue bastante sombrío. Hubo un descenso demográfico, pestes e incluso el clima fue el más frío en mucho tiempo, causando problemas en la agricultura. Además estuvo repleto de guerras, como la Guerra de los 30 años, la más sangrienta de Europa hasta el momento. En política los reyes buscaron el poder absoluto, destacándose Luis XIV, el rey Sol de Francia. Incluso en filosofía, Descartes, exponente del racionalismo, concluía que solo podía estar seguro de que existía porque pensaba. No sorprende que se pasara de considerar que las columnas griegas eran perfectas a inventar las columnas salomónicas como las del baldaquino de San Pedro. A esto tenemos que sumar las fuertes diferencias regionales. En el barroco es mucho más importante el dónde que el cuándo.
Tomemos a España y los Países Bajos, los dos centros más importantes. El primero era católico, monárquico y con una nobleza fuerte. El segundo, en cambio, era protestante y ensayaba una confederación en la que la burguesía predominaba. En España, por lo tanto, los principales mecenas fueron reyes, señores y religiosos, mientras que en los Países Bajos fueron comerciantes o banqueros. Todo eso nos lleva a la división tradicional entre dos barrocos, uno protestante y burgués en el norte de Europa y otro católico y monárquico en el sur, aunque había casos mixtos como Inglaterra. El público, los temas y las intenciones variaron, y lo podemos comprobar en todas las ramas del arte. Empecemos por la arquitectura. Los ejemplos más destacados provienen de la Europa católica y monárquica, ya que son iglesias y gigantescos palacios. Su característica principal es la abundante ornamentación, prácticamente sin dejar espacios vacíos en los muros. Se mantienen elementos de la antigüedad como las columnas, arcos y frontones, pero se multiplican. Sobre todo se ven muchas más líneas curvas. También aumenta la escala de los edificios. Veamos algunos ejemplos. En Italia probablemente el más importante sea la fachada de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En Francia destaca el Palacio de Versalles, que construyó Luis XIV. En España existen muchas iglesias, como la Catedral de Murcia por mencionar alguna. Algo muy interesante para mí es cómo el estilo se mudó a América, donde entre mis favoritas se encuentran Santa Prisca de Tasco, en México, y la Iglesia de la Compañía en Cusco. Continuamos brevemente con la escultura. Al ser también un arte costoso, se desarrolló principalmente por encargo de nobles y reyes. El escultor más importante sin duda es Gian Lorenzo Bernini. No solo hizo el David, que mostramos antes, sino que entre sus muchas esculturas la más destacada es el Éxtasis de Santa Teresa, una obra maestra que combina detalle, movimiento y expresividad. Por otro lado, estoy seguro de que todos escucharon hablar de la Fontana de Trevi, en Roma, de Nicolás Salvi, pero me gustaría mostrarles también el transparente de la Catedral de Toledo, de Narciso Tomé. Para terminar nos queda la pintura. ¿Cómo fue que los pintores tradujeron este nuevo gusto y estas nuevas intenciones? Desde lo técnico, la evolución más importante tiene que ver con el dominio de la luz. Los pintores usan pinceladas gruesas para reproducir mejor las luces y sombras, con las que resaltan partes de la escena y le dan naturalidad y dramatismo. Por otro lado, la composición también se complejiza, con más detalles llegando a veces a ser sobrecargada. Además, se busca movimiento en las escenas, por lo que suele parecer que estamos viendo un instante congelado en el tiempo, como si en cualquier momento los personajes fueran a moverse. Para esto se utilizan muchas líneas curvas y diagonales, que transmiten tensión y acción. Por último, algo muy característico es que al no buscar esa belleza idealizada, los pintores no tienen miedo de mostrar alegría, sufrimiento, esfuerzo, tristeza o incluso fealdad. El barroco es más cercano a la realidad que el Renacimiento. Otra gran innovación tiene que ver con los temas representados. Las pinturas religiosas e histórico-mitológicas siguen siendo muy populares, pero también se multiplican otras como paisajes, autorretratos, naturalezas muertas y las llamadas pinturas de género, que muestran escenas de la vida cotidiana. Acá entran las distinciones regionales. Obviamente se pintaba de todo en todas partes, pero la demanda cambiaba. En los países protestantes se rechazaba el culto a la Virgen y a los santos, y se desaconsejaban las imágenes religiosas. En los católicos todo lo contrario, el arte fue patrocinado para profundizar la Contrarreforma. Se puede decir que el barroco nació en Italia, y entre los pintores más importantes de estos primeros años se encuentra Caravaggio. Su estilo influenció a artistas de toda Europa. En sus obras vemos un ejemplo temprano de todas las características mencionadas. El movimiento, el uso de la luz, la expresividad de los personajes, todo está ahí. A veces representaba escenas de la vida cotidiana, pero se destacó por sus pinturas religiosas. No esquivaba para nada la violencia de escenas como los martirios de los santos. Luego tenemos otros italianos como los hermanos Carracci, muy populares en el momento, o Artemisia Gentileschi, una de las pocas pintoras reconocidas en esta época. En el Imperio Español también hubo muchísimos pintores. Zurbarán y Murillo son geniales, por ejemplo. Pero en la cima se encuentra sin lugar a dudas Diego Velázquez. Pintaba para el rey Felipe IV y realizó grandes obras como Las hilanderas o La rendición de Breda. Trató muchos temas diferentes, pero su obra maestra es sin dudas Las Meninas. Muchos, entre los que me incluyo, la tienen como su pintura favorita de toda la historia. Como espectadores, nos encontramos con Velázquez pintando, pero no podemos ver su obra. La mayoría de los personajes nos miran. De pronto notamos el espejo en la pared de fondo, y nos damos cuenta que el rey y la reina están junto a nosotros. Es increíble, y es solo una de las interpretaciones posibles. Hace mucho tiempo le dedicamos un video a este cuadro, pero si les interesa, podríamos hablar un poco más de su carrera o de la de cualquiera de estos artistas. Dentro del Imperio Habsburgo también estaba Flandes, de donde provenía Peter Paul Rubens, que también pintó para la corona española. Creó una gran cantidad de obras, alternando entre escenas mitológicas, religiosas y retratos. Además es uno de los que mejor condensa las características del estilo. Donde más claro lo veo es en la adoración de los Reyes Magos, donde nos hace seguir la diagonal que forman los personajes hacia la intensa luz que sale de Cristo.
Nos queda hablar del maravilloso siglo de oro neerlandés. Pocas veces hubo tantos pintores concentrados en tan poco espacio. Entre ellos el más importante fue Rembrandt. Desde que comenzamos el canal que quiero dedicarle un video porque es uno de mis favoritos. Trató todos los temas que vimos, incluidos una cantidad absolutamente increíble de autorretratos. Sus obras más famosas son las que muestran los diferentes grupos de la sociedad burguesa, y su obra maestra es la llamada Guardia de Noche, a pesar de que en realidad transcurre de día. Prácticamente es un manual del estilo, ni dioses ni reyes, solo la milicia de la ciudad a punto de marchar. Cada personaje está haciendo algo diferente, pero las diagonales de lanzas, armas y estandartes nos dirigen al capitán en el centro, marcando el paso. Rembrandt era un genio para pintar luces y sombras. Sus pinceladas gruesas le daban mucha naturalidad a sus obras. Pero el título de maestro de la luz le pertenece a Vermeer. Ya le dedicamos un video, pero su capacidad de convertir escenas de la vida cotidiana en obras de arte era increíble. Su pintura más famosa de todos modos es un retrato ficticio, La joven de la perla, también conocida como la Mona Lisa neerlandesa. A propósito deja el fondo oscuro para que nos concentremos en ella. Cada destello fue cuidadosamente colocado. Si se fijan, para la perla que cuelga de su oreja solo necesitó un par de pinceladas sueltas. El podio lo completaría Frans Hals. Nos quedaron afuera decenas de maestros, pero usamos algunas de sus obras a lo largo del video. El fin del barroco está marcado por la transición al arte rococó y luego al neoclasicismo. El primero es para algunos un barroco tardío, pero el segundo directamente lo rechaza para volver a la estética griega y romana. Pero eso es todo por hoy. Este video es doblemente importante para mí. Por un lado, es mi estilo favorito, y por el otro es una actualización del primer video que subimos al canal. Que pues no hay mejor forma de poder contrastar los estilos que observándolos, ¿no? Entonces ahí observamos claramente por qué antes yo utilizaba pues el término de que el arte barroco es mucho más crudo, es mucho más real que anteriormente pues estábamos hablando de, pues, inclusive ni en el modernismo podríamos decir que tiene este contraste tan claro, ¿no? Donde se busca expresar por medio del arte una realidad que, como bien lo decía, aparece en una línea del tiempo donde justo aparecen las plagas, aparecen las enfermedades, aparecen todos los problemas, y no hay mejor forma que dejar plasmado eso por medio del arte, en cualquiera de sus formas, que pueden ser a través de la arquitectura, a través de la poesía, a través del arte como tal, de las obras, que nos ayudan pues a tener un poco de conciencia de la realidad que en ese momento estaban viviendo y la única forma de poder representarlo, ¿no? Posteriormente al arte barroco pasamos a la escuela quiteña. La escuela quiteña es el conjunto de artistas predominante mestizos e indígenas y sus obras desarrolladas en la Real Audiencia de Quito desde la segunda mitad del siglo XVI hasta el primer cuarto del siglo XIX. Si bien la escuela recibió de España influencias de las corrientes de cada periodo, el renacentista, el neoclásico, el manierista y el rococó, el esplendor de esta escuela tuvo un lugar entre los siglos XVII y XVIII con el barroco, ¿no? Sabemos que podemos decir que está inmerso en el arte barroco, pero no tiene la influencia del arte barroco como que se diferencia. O sea, el arte barroco tuvo su parte en el tiempo, pero la escuela quiteña tiende a tener este rasgo de la colonización, un poco del mestizaje, ¿no? Vamos a ver, la escuela quiteña tuvo las siguientes características propias. La primera, la combinación y adaptación de rasgos de españoles, flamencos, italianos e indígenas, ¿no? Esto recordando también que parte de la colonización, entonces por ende va a tener rasgos españoles, ¿no? Y indígenas notablemente, desde luego que sí. La quitenización de los personajes a través de los rasgos mestizos y atuendos locales, la escena de en países locales, paisajes locales, perdón. Se adoptan santos europeos con nombres y características locales. Por ejemplo, San Jacinto de Polonia se llama San Jacinto de Yahuachim, una de las adaptaciones que en lenguaje pues se conocería como los extranjerismos. Pasamos entonces a ver lo que es la escuela quiteña, ¿no? Les pido que presten atención para que pues se pueda entender el contraste y quede de mejor forma explicado.
Museo de Arte Colonial. La pacífica vida de las naciones indígenas que habitaron nuestras tierras hasta la llegada de los españoles en 1492 se transformó en una trágica aventura de colonialismo, explotación y genocidio motivados en la desmedida voracidad de riquezas de los conquistadores hispanos. Con la llegada de Fray Jodoco Rique, los claustros de los conventos y comunidades religiosas se abrieron al mestizaje con la instalación de la llamada Escuela Quiteña, que dedicó a sus mejores hombres a pintar y esculpir temas religiosos. Gran parte del legado de la Escuela Quiteña se encuentra hoy en día en el Museo de Arte Colonial, en las calles Cuenca y Mejía, en Quito, donde podemos encontrarnos con las inmortales obras de nuestros indígenas y mestizos que dedicaron sus mejores años y sus vidas enteras al arte colonial. Siglo XVI. Las bellas artes quiteñas comenzaron a gestarse en el siglo XVI con la influencia de las órdenes religiosas como los jesuitas, franciscanos y otras, quienes instalaron escuelas de artes con patrones extranjeros. Posteriormente llegaron grabados de vertientes europeas como la flamenca e italiana, ricas en claros oscuros, prodigalidad en el dibujo, la policromía y el encarne. Así podemos ver cómo en el siglo XVI el arte se transformó en un medio de expresión de la religión católica que utilizó sus obras para evangelizar. Observemos sus primeros pasos. El Cristo atado a la columna de Andrés Sánchez, un óleo y temple sobre madera estofada. Santa Lucía, de autor anónimo, un alto relieve en madera esgrafiada y policromía. San Lorenzo, de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. Calvario, pintura de autor anónimo, un óleo sobre madera estofada. San Agustín, de autor anónimo, un alto relieve en madera, policromía y dorado en pan de oro. También podemos encontrar obras como San José y el Niño, un óleo de autor anónimo. Mater Dolorosa, un óleo sobre tela, también de autor anónimo. San Guillermo, una talla en madera, y el Concilio de Trento, un pergamino de las postrimerías del siglo XVI. Siglo XVII. Con la llegada del siglo XVII, la calidad de las pinturas y esculturas mejora. Surgen mejores artistas como Miguel de Santiago, con obras más expresivas, de mayor luminosidad y una policromía más viva y encendida. En obras de arte de madera surgen los vargueños, trabajos en madera taraseada, con incrustaciones de marfil y pan de oro, en la delineación de sus temas naturales como flores, frutas y el dibujo anatómico de santos y deidades. Así, por ejemplo, esta pintura, San Vicente Ferrer, cuyo autor es Nicolás Javier Goríbar, alumno de Miguel de Santiago, demuestra la maestría en el manejo del óleo, el lienzo y el pincel. En esta escultura, cuyo título es Cristo, del artista quiteño José Olmos, mejor conocido como Pampite, se nota un gran avance y maestría en el logro de la escultura policromada del siglo XVII. En aquella época se comenzó a utilizar en las esculturas la máscara de plomo y los ojos de vidrio, con capas de estuco o yeso bien pulido, como lo demuestran las perfectas facciones de la obra San Pedro de Alcántara, del autor Padre Carlos, maestro de Pampite. En el siglo XVIII, Quito se muestra ya como un gran núcleo urbano y sus pintores y escultores llegan a su madurez artística. Así es como se producen verdaderas obras de arte colonial como La Inmaculada, de Manuel de Samaniego, un óleo excepcional. La Virgen de Montserrat, de autor anónimo. San Francisco de Asís, también de autor anónimo, pero que nos demuestran que dominaron el encarnado y el dorado, pues lograron abrillantar el color con el frotamiento de la vejiga del carnero. Además fabricaron los colores con esmero y purificaron el aceite para el óleo. La policromía de Quito fue una de las glorias de la escultura colonial. Obras como el Cristo resucitado del genial Manuel Chili, mejor conocido artísticamente como Caspicara, es un verdadero tesoro logrado en madera policromada que jamás volverá a reproducirse a futuro, mientras no vuelvan a ser Caspicara.
En el museo destacan también obras como Santa Rosa de Lima, de Bernardo de Legarda, y otras que llegan a la perfección, como la escultura tallada en madera, cuyo título es El Calvario, de Manuel Chili Caspicara, que inmortalizó a Quito y puso muy en alto la inteligencia y habilidad de los artistas quiteños, pues deslumbraron a América India y maravillaron a los europeos. Listo, ¿no? Vemos que en la escuela quiteña se basa en artistas netamente propios de nuestro espacio, de nuestro contexto, que buscan de alguna manera o buscaron replicar a sus maestros con materiales de nuestro contexto. No se asemeja para nada al arte barroco, porque el arte barroco es muy definido, es muy crudo, busca tener esa sensación de impacto con la persona que observa el arte. En cambio, el estilo quiteño es un poco más tendiente a buscar materiales que permitan reflejar la pureza de las obras, ¿no? Permitan reflejar un poco lo que es el, el, la maestría que tiene uno y ha ido adquiriendo de su predecesor, pero sin lugar alguno, nadie puede tampoco menospreciar este tipo de arte, ya que es la forma en la cual ellos pretendieron dejar la cultura propia que parte después del arte mestizo, ¿no? La actividad que ustedes tienen para la semana va a ser realizar el examen del primer trimestre. De igual forma, por favor, no se olviden de realizarlo. Nosotros estaremos subiendo el examen posteriormente a la jornada, igualmente con la clase que es del día de hoy. Les voy a subir también el link. ¿Qué más? Por favor, el examen tiene una fecha límite para poder presentar. Háganlo, si es que, por favor, si es que pueden hacerlo, háganlo una vez. Nosotros subimos, resuélvanlo, ayúdense del módulo para que puedan tener buenas calificaciones y no presenten ningún mayor problema. Recuerden que ustedes están a las puertas de obtener su título y no quisiéramos que por ustedes mismos que no cumplen con lo que la institución, con lo que los docentes pues predisponen, pues no puedan llegar a poder culminar y graduarse en este periodo que estamos. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, en cuanto a la actividad, de pronto en cuanto a la temática que hemos manejado el día de hoy? Es bastante extenso, pero he tratado de que se vaya comprendiendo cada tema en su debido tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? No, listen. No, muy bien. Todo bien. Entonces, les deseo que les vaya muy bien. Les falta una horita. Conmigo nos vemos el próximo sábado. Dios mediante, que les vaya muy bien. Resuelvan el examen. No se olviden estar pendientes de pronto de cualquier comunicado que pase en la institución. Si no, pues cumplan con todo lo que se les pide para que puedan graduarse sin ningún problema, ¿no? Listo, que les vaya muy bien. Les falta una horita nomás. Sigan con la misma energía, misma motivación. Y nos vemos el siguiente sábado. Igualmente, listen. Ya, hasta luego. Hasta luego, listen.